En las minas se encuentran muchas cosas diferentes. Probablemente lo primero en lo que uno piensa es en diamantes, oro y minerales. Pero de hecho, no solo los descubrimientos más raros, sino también algunos de los más extraños y estrafalarios que ha visto la humanidad se han hecho en las minas. En este video te presentamos los 10 descubrimientos más extraños encontrados en minas. Disfruta del video. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Sapos en las rocas. Los geólogos informan periódicamente de un fenómeno bastante interesante que tiene lugar en Australia meridional. Se descubren ranas vivas en las rocas. Una vez abiertas las rocas, saltan fuera y mueren poco después. Ahora, los científicos, y sin duda todos los que han oído hablar de este increíble suceso, se preguntan ¿cómo es posible algo así? Al fin y al cabo, la rana no puede moverse y permanece todo el tiempo asentada en el suelo, rodeada de gigantescas rocas que no puede evitar bajo ningún concepto. La explicación más lógica sería que la rana ha aprendido a prosperar en este entorno extremadamente opresivo. Por ejemplo, si los gusanos se mueven regularmente por las estrechas grietas de las rocas, la rana podría aprovechar esta circunstancia para interceptarlos. Lo más probable es que el renacuajo llegara a tan incómodo lugar junto con el agua subterránea y pudiera sobrevivir allí milagrosamente. Esferas de Klerksdorp. En Sudáfrica se encontraron en su día 200 pequeñas esferas con una estructura muy interesante. En el bloque de pirofilita en el que fueron descubiertas, destacaban sobre todo por su forma perfectamente redondeada. Se trata de un mineral completamente distinto del que se extraía allí en la actualidad. Por lo tanto, se supone firmemente que las esferas de Klerksdorp fueron producidas por humanos o por una especie inteligente similar. Sin embargo, esto solo es una conjetura y no puede demostrarse de forma concluyente. Algunas esferas en forma de disco son muy estables por fuera, pero se deshacen en polvo cuando se manipulan con un objeto sólido. Son cáscaras muy duras, pero extremadamente finas. Pieza de aluminio. En Rusia se descubrió un trozo de metal en una zona de minas de carbón que parece exactamente una pieza de una compleja máquina. Dado que el carbón extraído tiene unos 300 millones de años, este trozo de aluminio también debería tener aproximadamente la misma edad. Algunos afirman que se trata de una pieza de máquina de escribir, mientras que otros sugieren que es algo de una fábrica. Según algunos ufólogos, la pieza de aluminio en forma de M también podría ser una pieza de repuesto de una nave espacial extraterrestre. Así que ahora muchos especulan sobre de qué podría tratarse. Una posibilidad es que el mismo misterioso hallazgo sea una referencia a una civilización anterior, mientras que otros afirman que se trata de una parte de una nave espacial alienígena. Se crea lo que se crea, este hallazgo en la mina de carbón rusa sigue siendo algo asombroso. Hierro Wolfsag. El hierro de Wolfsag es otro fenómeno paranormal que plantea muchas interrogantes. Se parece un poco a dos caparazones de tortuga apretados o a un huevo deformado. Se supone que el gran trozo de hierro de aspecto extraño es un fragmento de meteorito y por lo tanto no procede de la Tierra. Al menos eso dicen algunos investigadores y científicos. Los críticos afirman que se trata de un trozo de hierro ordinario, procedente de la industria que adoptó esta forma por simple casualidad. Sin embargo, lo que hace especialmente interesante a esta controvertida pieza histórica es el hecho de que en 1910 se robó del Museo de Salzburgo un libro especialmente creado y sin copiar, único, sobre el hierro de Wolfsag. Alguien no quería que hubiera mucha información sobre el hierro Wolfsag. Esta circunstancia sugiere, por tanto, que tal vez el gobierno no quiera que las masas se enteren de estas cosas. Después de todo, si se trata efectivamente de un artefacto alienígena o de otra cosa inexplicable, y había pruebas o al menos pistas al respecto en el libro robado, esto significaría una gran controversia y un replanteamiento masivo e incontrolable de la historia de la humanidad. Mineros fantasma. Los mineros fantasmas son mineros ilegales que se infiltran en las minas y se esconden allí durante varios meses. Así que cuando los mineros de verdad dejan de trabajar y se van a casa, los mineros fantasma intentan robar algo de oro. En el transcurso de esta empresa tan elaborada y peligrosa, la piel de los mineros fantasmas se vuelve completamente blanca. Por eso hay muchas historias de encuentros con fantasmas o mineros fantasmas que viven en minas y cuevas.
Los mineros fantasmas solo pueden salir de su escondite durante unas horas, si es que lo hacen, y suelen utilizarlas para buscar buenos lugares que hayan sido descubiertos previamente por los mineros reales. Aquí golpean literalmente e intentan vaciar las vetas de oro lo antes posible. Entre medias, por supuesto, tienen que comer y tomar el aire, pero a veces no es tan fácil. Si, por ejemplo, los mineros trabajan en 2 turnos al día y no hay nadie en la mina salvo los domingos, los mineros fantasma tienen que permanecer en su escondite hasta una semana. Si luego salen brevemente a la superficie a buscar agua y comida, por ejemplo, siempre tienen que mirar a su alrededor y darse prisa para que ninguno de los mineros les vea o se fije en ellos. Bacterias antiguas. El equipo de científicos del Berkeley Lab descubrió algo sorprendente durante un experimento. En una mina sudafricana a unos 2.8 kilómetros de profundidad bajo tierra, donde falta oxígeno, no hay luz y hace unos 60 grados centígrados aún hay vida. La llamada bacteria de Sulforudis audax viator ha logrado sobrevivir sin la ayuda del sol. Este tipo especial de bacteria puede incluso convertirse en espora en momentos extremadamente críticos y sobrevivir así a años de escasez de alimentos. Hallan un cadáver en un pueblo fantasma. Como de vez en cuando puede ocurrir que las minas se derrumben o que ocurra alguna otra desgracia, de vez en cuando incluso se encuentran cadáveres. Una historia especialmente extraña es la de un cadáver encontrado en una ciudad fantasma victoriana. Las ciudades fantasmas son ciudades que han sido abandonadas por completo o en su mayor parte, así que no hay mucha vida que encontrar aquí. Lo más probable es que el cadáver sea un minero o un minero fantasma asesinado. Como previamente dicho, los mineros fantasmas son personas que se cuelan ilegalmente en las explotaciones mineras y roban oro en secreto. Suelen vivir varios meses en las minas que asaltan. Bosque de carbono. En Pensilvania, Estados Unidos, unos mineros descubrieron el tocón de un árbol milenario. Este árbol vivió probablemente hace millones de años en un pantano que existió en el lugar de la explotación minera. Además del tocón, también se encontraron huellas fosilizadas de una especie extinta de helecho. Lo extraño de este fenómeno es que todo el bosque primigenio se descubriera aquí sin cambios y creciendo hacia arriba en medio de una mina en un estado tan bien conservado. Después de que los expertos reconstruyeran visualmente el pantano, la imagen hizo aún más famoso el otrora oculto bosque carbonífero. Cucaracha gigante. En el este de Ohio se encontraron en una mina los restos de una cucaracha de 300 millones de años de antigüedad. Con una longitud corporal de unos 9 centímetros, era un espécimen gigantesco. Hoy en día la cucaracha moderna crece hasta un máximo de unos 4.5 centímetros. Así pues, este hallazgo es otro indicio de que la vida existió en aquella época, incluso antes de los dinosaurios. Por lo visto, en aquella época todo era mucho más grande de lo que podemos experimentar hoy en día. Los hallazgos de cucarachas gigantes y otros insectos de gran tamaño subrayan la suposición de que todo tenía que ser gigantesco en una época humana anterior. También hay quien afirma que entonces había mucho menos mar y más tierra. Según ellos, esta es la razón por la que los animales terrestres eran más grandes. Pero, ¿quién sabe? Campana en carbón. También se ha encontrado una fortuna en una mina. Según esto, si realmente fuera cierto, la civilización humana o extraterrestre de hace muchos millones de años ya tenía entonces los conocimientos que tenemos hoy. La campana no es una campana cualquiera, sino con una característica artística. El asa representa algo así como un pájaro o un ser humano con cabeza de pájaro. Este se lleva las manos al pecho en señal de oración. Los críticos tampoco son unánimes en este punto, ya que muchos suponen que la campana es simplemente un artefacto de nuestra época y que se introdujo en la campana de hulla de un modo difícil de entender. Sin embargo, dado que la hulla solo se forma cuando se ejerce una enorme presión sobre ella en un intervalo de tiempo de varios millones de años, resulta extremadamente sospechoso que la campana aparezca en medio de tal escenario. Bajo tierra, la hulla es casi como una roca y por eso los objetos no pueden atravesarla tan fácil. Así que, ¿cómo llegó allí la campana? Probablemente seguirá siendo un misterio para siempre. Sapos en las rocas, esferas alienígenas, meteoritos y otros extraños descubrimientos en las minas son, sin duda, más que emocionantes para los propios descubridores. Incluso como observador de tales acontecimientos, uno siempre se siente fascinado. Sobre todo el hecho de que en algunos casos se trate incluso de fenómenos casi inexplicables, hace que todo el asunto resulte sumamente interesante.
Entonces, ¿cómo sobreviven los sapos en las rocas, en medio del carbón y la suciedad? ¿De qué se trata exactamente el gran tamaño de las cucarachas prehistóricas? ¿Eran las primeras formas de vida en la Tierra mucho más grandes de lo que somos capaces de experimentar hoy? ¿Es la cucaracha de gran tamaño una prueba más de que hubo seres vivos antes de los dinosaurios? ¿Son realmente las esferas de Klerkstrop obra de una civilización anterior? ¿Realmente el hierro de Wolfsack voló hasta nosotros desde otra estrella y, de ser así, cómo pudo ocurrir? ¿Es realmente el trozo de metal una pieza de alguna dudosa máquina de aluminio? ¿Por qué el bosque de carbón está tan bien conservado y no se ha convertido él mismo en hulla? ¿Por qué se encontró una campana en la montaña de hulla de millones de años de antigüedad? ¿Qué tiene la bacteria que no necesita el sol para sobrevivir? ¿Podrían utilizarse estos conocimientos para construir mejores búnkeres o copiar la forma de sobrevivir de la bacteria para que en el futuro no dependamos tanto de la energía solar? ¿Quién puede responder a tantas preguntas? ¿Nos olvidamos de mencionar algo? Escríbelo en los comentarios y danos tu opinión.